Bueno, voy a sacar todavía el tema de compartir pantalla. Voy a explicar esto. Fíjense, ustedes tienen una regla, ¿sí? Ustedes tenían las solicitaciones más comunes que eran la tracción, ¿sí? Eran solicitación axil de tipo tracción, la compresión, ¿sí? Que sería, por ejemplo, si tengo algo y lo aprieto, eso es compresión. Después tenían el corte, que era un esfuerzo de esta naturaleza, si tenían esto, por ejemplo, así. No vean que se doble, sino sería justo en este punto del medio, sería el esfuerzo de corte, un esfuerzo de cizallamiento, digamos. Después tenían la flexión común, que era así, digamos, si estaba apoyado y empujo para abajo, eso era flexión. Tengo dos puntos y una fuerza que hace esto. Ustedes habrán visto, habrán hecho seguramente los diagramas de momento flexor, momento, eh, ¿cómo se dice? Corte y normal. Que estas eran las solicitaciones, después terminaba siendo la solicitación axil, la solicitación de corte y la solicitación de flexión. Y luego después existe la torsión, que sería la rotación, ¿no es cierto? De esto, por ejemplo, así, una rotación. Y después está la combinación, por ejemplo, de flexo-torsión, que sería torsión y flexión también, ambas cosas. El pandeo es una solicitación que consiste en una flexión originada por un esfuerzo de compresión, ¿sí? O sea que el pandeo es se desencadena una flexión en el material como resultado de un esfuerzo que no es de flexión. ¿Por qué pasa eso? Porque la pieza es muy esbelta, digamos, es decir, si yo tengo un taco que no es esbelto, que es cuadrado, por ejemplo, yo le voy a aplicar un esfuerzo de compresión y no se va a pandear porque no es esbelto, digamos. Lo que pasa es que en las piezas que son esbeltas, que ahí entra el criterio que dijo el compañero Feldman en relación al 30 veces, piezas que son muy esbeltas son propensas a tener problemas por eh, pandeo, ¿sí? El pandeo es esto. Yo estoy apretando esta pieza, ¿sí? Y se genera una flexión, ¿sí? No se genera una flexión normal, porque la flexión normal sería, yo tengo sujeta la pieza, que yo la doble con un esfuerzo en la mitad, ¿no es cierto? Eso sería la flexión normal. Ahora, el pandeo es con un esfuerzo de compresión, que sería de arriba hacia abajo, compresión quiere decir paralelo a las fibras de la pieza, ¿sí? Se genera una flexión, ¿sí? Es una flexión como resultado de un esfuerzo de compresión. Se da en piezas esbeltas, ¿sí? Y ese es el fenómeno que ocurre en el vástago del cilindro, porque generalmente el vástago del cilindro es largo y es comparativamente su largo fino, digamos. Entonces puede flexionarse y romperse o doblarse por flexión, por pandeo. Entonces, esos van a ser los criterios del cálculo que vamos a tomar. Entonces, vamos a resolver el ejercicio. Entonces, lo primero que hacemos es ver o considerar la situación. Ustedes tienen un cilindro, si lo ven de costado, digamos, es así, digamos. Tenemos el cilindro. Eso sería su camisa.
y esto sería el vástago, ¿no es cierto? Esto sale para adelante. Y adentro tenemos lo que se llama el pistón. El pistón, esto que le estoy dibujando ya es algo que está adentro. Es un dibujo simplificado. Pero adentro tenemos lo que se llama el pistón. ¿Sí? El pistón. Esto hasta ahí. Entonces, fíjense, ¿no es cierto? Que esto que se ve acá sería como que estoy viendo lo que hay adentro. En realidad lo que se ve desde afuera es que sale desde acá nomás. ¿Sí? Este es el pistón. ¿Qué pueden ver en estas áreas? ¿Cómo son estas áreas? Esta área delantera con respecto a la trasera. Fíjense. Iguales. ¿Es lo mismo esta área que esta de acá atrás? La área de presión. Estas serían las dos entradas de aceite. Adelante y atrás. Si entra aceite por acá, esto manda para atrás. Si entra aceite por acá, manda para adelante el vástago. ¿Sí? ¿Son iguales o no? Y deberían ser iguales al diámetro, o sea, al área que entra en la camisa, porque si el pistón es menor, tendríamos pérdidas. Eso es cierto. Pero me refiero al área de adelante y el área de atrás. ¿Son iguales o no? Si entra el aceite por adelante, ¿es lo mismo que si entra por atrás? ¿Sí? Lo ¿No? único que varía el Porque movimiento, la fuerza que va a ejercer. el área de adelante le tenés que descontar el Ah, redondo sí, del sí, por el vástago. vástago. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que que entre presión acá o que entre presión acá. Generalmente un sistema hidráulico, que sería una bomba, tiene una presión y un caudal determinado. ¿Sí? O sea, el sistema hidráulico tiene una presión y un caudal determinado. Entonces, ¿de qué lado vas a poder hacer más fuerza? Voy a poder hacer más fuerza con el aceite ingresando ¿en qué cámara? ¿En la cámara delantera o trasera? Siempre delantera sería la cámara del vástago y la trasera sería la cámara que no está el vástago. Sería en la que no está el vástago porque es donde empuja mayor volumen. Donde tiene más fuerza, porque tenés mayor superficie, ¿entendés? Acá atrás tenés mayor superficie que este. Acordate que presión, o sea, fuerza, es igual a presión por superficie. Entonces, si vos tenés acá ingresando la presión, vas a tener un movimiento hacia adelante con mayor fuerza que si estuvieras ingresando acá, porque acá tenés menor área. ¿Me explico? ¿Se entendió esto? Sí. Ok. ¿Y en qué caso voy a tener una mayor velocidad del movimiento? El aceite, una mayor velocidad del movimiento con el aceite ingresando en la cámara ¿cuál? ¿Delantera o trasera? Acuérdense que caudal siempre es fijo, generalmente en un sistema hidráulico, en un caso. Va a ser mayor cuando entra la cámara que contiene el vástago porque es menor el volumen que tiene que cubrir. El volumen a llenar.
Exactamente. Esos son criterios importantísimos a la hora de ver un cilindro. ¿Por qué? Porque ustedes saben ahora que el aceite que ingresa en la cámara trasera va a desarrollar una mayor fuerza y asimismo de la cámara delantera una mayor velocidad, ¿sí? En este ejercicio, ¿qué caso tenemos? ¿Por dónde está ingresando el aceite para el caso que nosotros queremos estudiar? Nos dice que ingresa por el área menor. Claro, entonces tenemos en nuestro caso en particular, caso, tenemos que mover la carga, que eso nos va a determinar una fuerza y una velocidad, cuando el aceite ingresa por la cámara menor, que sería la delantera. Que es la delantera, ¿sí? Siempre la cámara delantera es la que contiene el vaso. Entonces, vamos a ver un poquito la resolución. Primero se calcula, se selecciona el vástago. Perdón, la camisa. La camisa se llama porque es la parte de afuera, si eso se llama la camisa, es el tubo que contiene el aceite. Entonces, la medida del tubo siempre es calibrada en pulgada, es muy perfecta, ¿sí? En la parte interna, ¿sí? Por ejemplo, voy a decir, un tubo de 3 pulgadas, ¿qué quiere decir? El tubo hidráulico quiere decir que tiene exactamente 3 pulgadas en la parte interior. De ahí el grosor de la pared depende del cilindro que ustedes van a querer hacer. Si ustedes quieren hacer un cilindro para una aplicación de mucha presión, va a tener que ser más gruesa la pared, pero siempre el diámetro interior se mantiene, ¿sí? ¿Me explico? Y es calibrado, es muy perfecto, bruñido se llaman tubos bruñidos, que tiene una medida muy fija, muy exacta y a la vez es muy perfectamente redondo, no es ovalado ni nada, es muy perfecto y se llama tubo bruñido o para cilindro, digamos, siempre están en pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 3,5 y así. ¿Está? Entonces, primero se selecciona la camisa por el criterio de fuerza. Entonces vamos a ver la resolución que yo tengo, a ver cómo son los pasos para hacerlo, que no son muy complicados. Entonces, primer paso, se toma la presión. Bueno, 812, acá está, ahí lo encontré. Entonces, primero que hacemos es el área del vástago se determina, o el área donde hace la fuerza, se va a determinar en función de en qué área hace la fuerza, o mejor dicho, qué área usa el cilindro
para realizar la fuerza deseada. Entonces, nosotros ya sabemos que el cilindro realiza la fuerza deseada cuando el aceite ingresa por el área menor. Entonces, lo que vamos a determinar es esa área, ¿no es cierto? Que es un área que se llama área anular. Anular, ¿por qué? Porque es como un anillo, ¿sí? Es anular. Esto se llama área anular. ¿Ven? Entonces, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Si ustedes saben que fuerza es igual a presión por superficie, ustedes tienen que determinar S. En este caso va a ser S anular. ¿Cuál es la presión de trabajo? ¿100 kilogramos por centímetro cuadrado? 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Y eso perdón, a ver, S anular va a ser F sobre P. F sobre P, entonces vamos a tener la fuerza. ¿Qué fuerza tenemos que realizar? 3.000 kilogramos es lo que tengo que traccionar y eso va dividido la presión que es 100 kilogramos. Sería 30 kilogramos. Sería 30 centímetros cuadrados. Fíjate. El kilogramo se va a ir con el kilogramo, ¿no? ¿Qué se va con esto? ¿Hasta ahí venimos bien? Esta es área anular. ¿Se entiende? En este caso en particular, yo voy a tener que seleccionar el vástago sí o sí. ¿Por qué? Porque al seleccionar el vástago, digamos, yo voy a poder finalmente hallar el diámetro externo. Si yo no sé cuánto mide este vástago, no voy a poder calcular el diámetro de afuera, porque yo estoy en presencia de una sección anular. En el caso que tengamos la fuerza entrando por este área, yo ya podría seleccionar la camisa del cilindro sin necesidad todavía de hacer el cálculo del vástago. En este caso en particular tenemos que hacer sí o sí el cálculo del vástago porque tenemos que saber qué medida va a tener. Entonces, lo que se hace es, se miran para el cálculo del vástago, ¿sí? Te voy a escribir aquí. Necesito sí o sí el diámetro del vástago para poder terminar de calcular la camisa. Entonces, acá lo que vamos a hacer es el cálculo del vástago. Primero, lo que se hace cuando se trata del vástago, el vástago es lo cromado, es el perno cromado que sale hacia adelante y hacia atrás, también es calibrado, o sea, tiene medidas fijas en pulgadas, y es cromado para que no se oxide ni nada. Entonces el vástago lo primero que se hace es se mira los apoyos. Miramos qué tipo de apoyos tienen. ¿Qué tipo de apoyos tenemos? Fíjense, ¿qué tipo de apoyo tenemos acá atrás? ¿Le permite rotar o no le permite rotar? Le permite, sí. Exactamente. ¿Y adelante le permite rotar o no? También. También. Sí, entonces son dos apoyos rotacionales, ambos extremos. Si hay algunos casos, por ejemplo, donde tienen apoyo rotacional, pero acá, en la mitad sería en la punta de la camisa. Entonces eso siempre hay que mirar porque eso depende después de los efectos en el pandeo. En el pandeo, por ejemplo, si ustedes tienen esta regla, ¿sí? Voy a hacer más lejos,
y la fijan de los dos lados, ¿sí? Si ustedes la agarran fuertemente y no le permiten rotar, si yo busco pandeo, van a ver que él adquiere una forma más sólida, ¿sí? Una forma así, como una doble S, más firme, ¿sí? Cuesta menos doblarlo por pandeo, ¿sí? Ahora, si yo le dejo rotar, que sería así, permito estos puntos rotar, que sería este punto y este punto acá abajo, pueden pivotear con respecto a mi mano, fíjense que el pandeo se logra con mayor facilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de los apoyos, o sea, dependiendo de los apoyos que tenga para mi cilindro, voy a tener diferentes condiciones en relación al pandeo. ¿Y eso cómo se ve reflejado? Bueno, eso se ve reflejado en un parámetro que se llama longitud virtual, ¿sí? O sea, que el vástago tiene una longitud, ¿sí? Perdón, el cilindro tiene una longitud característica que es la carrera. La carrera es lo que se mueve, ¿sí? Lo que se mueve es la carrera. Ahora, existe para el cálculo, el parámetro longitud virtual. LB longitud virtual, que es un factor un factor K, que tiene que ver con este tipo de apoyos, que se multiplica por la carrera, ¿sí? O sea que van a buscar ustedes en su guía de trabajo práctico o en su PDF o PowerPoint, ¿cuál es el factor K que corresponde para este tipo de apoyo? Que sería para dos apoyos en la punta que le permiten rotar al cilindro. Búsquenlo. K igual a 2. Igual a 2. Perfecto. Entonces tenemos 2 por la carrera, ¿cuánto es? 812 daría 1624. Milímetros. La longitud virtual. 1624 milímetros de longitud virtual. Y luego tienen que hacer un valor que es la fuerza en kilonewton, que se llama Kn, que no es otra cosa que la fuerza de tracción o empuje en kilonewton. Y eso me dicen cuánto va a ser. Tenemos 3000 kilogramos, ¿cuántos kilonewton van a ser? $29,43 puede ser. Exacto, sí, vamos a decir 29.4, ¿sí? Kilonewton. Y ahí con esos dos valores vamos a la tabla. Vamos a la tabla, una tabla gráfica, ¿sí? Que tiene unas curvas. Cada curva corresponde a un diámetro de vástago y ahí ustedes ingresan con estos dos valores y me sacan de qué diámetro va a tener que ser el vástago. Dígame un poco. ¿Encontraron la tabla? ¿Saben cuál es? Eso le dio el ingeniero en la teoría. Yo estoy seguro que le dio. Estaría cercano al ST 44,5. Exacto. ¿Y 44,5 qué es? ¿Qué medida en pulgadas? ¿Son cuántas pulgadas? $1,75 pulgadas. Sí, 1 y 3/4. 1 y Sí. 3/4 pulgadas sería de vástago cromado. ¿Sí? El vástago siempre es cromado. ¿Está? Entonces hasta ahí venimos bien. Ahora entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, vamos a hacer un esquemita que es muy sencillo. Nosotros tenemos el diámetro del vástago y tenemos
el diámetro de la camisa. Entonces, lo que ustedes van a tener es una situación así. Van a tener esto y luego van a tener esto, ¿sí? Entonces, esto acá es el área anular, ¿sí? Que ustedes ya saben que es 30 centímetros cuadrados. Y esto va a ser diámetro 44,5. Entonces, si ustedes saben que esto es 44,5 milímetros y esta superficie, esta de acá afuera, es 30 centímetros cuadrados, ¿qué queda? ¿Pueden calcular el diámetro de la camisa? ¿Cómo lo harían? Y calcular esa superficie y restarle a los... Va a tener que sumar, calcular esta superficie, sumar y ahí sacar el diámetro. Porque esto es lo que vos querés hallar. Esto sería el diámetro de C, diámetro de la camisa. Hagan y díganme qué le da. Entonces, hallamos esa superficie y le sumamos Le a los, sumás a a los 30. 30. Guarda que tenés que hallar la superficie en centímetros Sí, sí, cuadrados. sí. Le sumás a 30 y ahí sacás el diámetro global, que sería el diámetro de la camisa. Cuarenta y 45,55 centímetros cuadrados. Allá el DC. Por eso ese DC me da 45,55 centímetros cuadrados. Claro, ese sería el AC. Ahora tenés que sacar el DC. Acordate que el AC es el resultado de pi por diámetro cuadrado sobre 4.
¿Salió? A mí me da 76 diámetro de la camisa sería 76.1 milímetros. ¿Qué le da a ustedes? Yo no entendí el cálculo de ese, profe. Ajá. Pues hallaste es la superficie total, ¿no es cierto? Sí, ¿Cuánto te dio la superficie total? era 4.45. La superficie del vástago, ¿cuánto te dio? 15,55 centímetros cuadrados. 5, la superficie del anular era 30 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces la superficie total sería 45,55. 45.5 de cuadrado. Entonces vos sabés que esa superficie total es igual a pi por diámetro c al cuadrado sobre 4. Entonces, ahí me salió mal. De c al cuadrado. Le voy a poner sobre 4 acá y el cuadrado le voy a tener que poner aparte porque si no me sale. C al cuadrado sobre 4. Entonces, despejando, te va a quedar que el DC, digamos, va a ser igual a la raíz cuadrada de la superficie total por 4 sobre pi. ¿Entendés? Ujú. Haz ese cálculo un poquito. ¿Qué te da? Ocho. 7,62. Ahí está. Entonces te da 7.62 centímetros. Eso es 3 pulgadas, ¿sí? Es justo. En este caso le da justo. En el caso que no le dé justo, tendrán que ir a la medida más cercana dependiendo de los requerimientos que tengan. ¿Sí? Si es un requerimiento de fuerza, evidentemente van a tener que usar la medida más grande, ¿no? Luego se calcula la velocidad. Luego se calcula la velocidad. Y para este caso se usa una fórmula que es velocidad por área es igual a caudal. Entonces, despejando, tenemos que
velocidad por área, ¿a dónde está? Se calcula entonces el caudal. ¿Cuál es la velocidad de movimiento que necesitamos? ¿A dónde está? Calcula, perdón. Acá no le dije velocidad, pero lo que se calcula es el caudal. El caudal en función de la velocidad requerida en el movimiento. Entonces, el caudal va a ser igual a la velocidad por área. ¿Cuál es la velocidad de movimiento que necesito para el cilindro? 60 milímetros sobre segundo. Sería 6 centímetros sobre segundo. Y eso va multiplicado por ¿qué? ¿Cuál es el caudal? Sería por el área de... Perdón, área, sí, sí, sí. En este caso sería la de 30 centímetros, 30 centímetros cuadrados, porque es la cámara donde está el vástago. Sí, sería 30 centímetros. Pucha, que no me toma el número. 30 centímetros cuadrados. Y eso te da entonces 6 por 30, ¿cuánto es? 180 180 centímetros cúbicos por segundo. Por segundo. Bueno, el caudal se expresa en litros por minuto. minuto. Entonces ahí tenemos que convertir y nos va a dar caudal igual a, eso va por 60 dividido 1000. ¿Sí es? Sí, señor. Por 60 dividido 1000. Creo que le da 10.8, puede ser. 10.8 litros minuto. Sí, 10.8. ¿Qué quiere decir? Que el sistema hidráulico, la unidad hidráulica de ese equipamiento va a tener que mandar 11.8 litros por minuto de aceite para que ese sistema pueda moverse a esa velocidad requerida. Lo mismo con la presión. Va a tener que mandar aceite a 100 kilogramos por centímetro cuadrado para que pueda mover la carga. ¿Estamos? Bueno. Yo propongo parar acá y la parte de selección de bomba, que es lo que nos queda para la próxima clase, hacemos la clase que viene. ¿Sí? Bomba y cañería. Bueno, Tarea no hay porque todavía no terminamos. Si quieren puedo hacer la selección de vástago y camisa para el ejercicio que viene. bueno. ¿Está? Nos vemos en la Estamos clase entonces. próxima. No, Dale. profe. Nos vemos. Nos vemos el viernes. Vamos, chicos. Chao.